Estimado tutor Oscar Osvaldo Blanco, muy buenos días. Nosotros somos el grupo G de su materia tributario 1, compuesto por Viviana Cardoso Tobar, Hernando Villalba Tobar y Dilber Osvaldo Alfonso Novoa. Y a continuación vamos a hablar acerca de impuestos territoriales. Impuesto predial. Es un tributo o impuesto municipal que deben pagar todos los propietarios de cualquier inmueble, sin importar el uso que se le dé, ya sea local comercial, habitacional, industrial, propiedades rurales dedicadas a la agricultura, y se genera por la existencia del predio como tal. La norma que lo regula es la Ley 44 del 18 de diciembre de 1990, por el cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz. Tenemos dos leyes nacionales, que es el Fallo de Estado el 5017 de 1995, donde se declara que el impuesto predial es un tributo de carácter municipal que recae sobre las propiedades raíces, tanto urbanas como rurales, ubicadas en las respectivas jurisdicciones municipales. Tenemos la Ley 1995 del 20 de diciembre del 2019, donde se dictan normas catastrales e impuestos sobre la propiedad raíz en todo el territorio nacional. Y a nivel Bogotá tenemos el decreto 1421 de 1993, donde se dice que a partir del año gravable de 1994 se introducen modificaciones al impuesto predial unificado en el Distrito Capital. Y tenemos la ley 601 del 25 de julio del 2000, donde dice que el impuesto predial unificado en el Distrito Capital se concede la autorización a los contribuyentes para declarar la base gravable del impuesto en un valor superior al avalúo catastral. El impuesto predial no tiene complementario. El impuesto que tiene el complementario es el de industria y comercio, como lo es avisos, tableros y sobretasa bomberil, y este se cobra dentro del mismo formulario. Los elementos que conforman el impuesto predial: por la naturaleza del tributo tenemos el hecho generador, sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable o avalúo catastral y las tarifas. El impuesto predial es un tributo que grava todas las propiedades en Colombia, no solo las casas y apartamentos, sino que también los edificios, lotes, parqueaderos, depósitos, bodegas, almacenes, fábricas, predios financieros, predios no urbanizables, locales de comercio, predios dotacionales, propiedades rurales dedicadas a la agricultura. El catastro es el inventario, el censo o registro administrativo a cargo del Estado, debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su identificación tanto física, jurídica, fiscal y económica. Acá se describen los bienes rústicos, urbanos y de características especiales, esto quedó establecido según la resolución 0070 del 4 de febrero del 2011, donde se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación catastral y la conservación catastral. Clasificación de los predios. Tenemos 6 clasificaciones, entre ellos, primero, por su ubicación. Dentro de su ubicación tenemos los predios rurales y urbanos, tanto edificados como no edificados. Segundo, por su estrato socioeconómico en el sector urbano edificado. Tenemos el estrato 1, bajo, estrato 2, bajo, estrato 3, medio bajo, estrato 4, medio, estrato 5, medio alto, estrato 6, alto, y las viviendas de interés social. Como tercero tenemos por los usos del suelo, sector urbano edificados. Tenemos los inmuebles comerciales, industriales, de servicios, inmuebles de propiedad horizontal, predios vinculados en forma mixta y los edificios que amenazan ruina. Como cuarto tenemos los predios urbanos no edificados. Quinto, predios rurales, y como sexto tenemos los predios rurales con destinación económica. Elementos avaluables y no avaluables de los predios.
Según la resolución número 0070 del 2011, por el cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación catastral y la conservación catastral, acá quedó definido los elementos avaluables que son las edificaciones, las construcciones y los terrenos. Y los elementos no avaluables tenemos lo que son los cultivos, la maquinaria agrícola o industrial y los inmuebles por destinación. Predios exentos. Entre estos tenemos los edificios declarados como monumentos nacionales por el Consejo Municipal, las edificaciones sometidas a tratamientos de conservación histórica, artística, arquitectónica. Tenemos los inmuebles de la Iglesia Católica o de las otras iglesias distintas a estas, pues reconocidas por el Estado colombiano. Los inmuebles contemplados en los tratados internacionales, los inmuebles de la defensa civil, los inmuebles donde funcionen los cuerpos de bomberos de los distintos municipios, los predios de las juntas de acción comunal, los inmuebles destinados a cumplir las funciones de las entidades descentralizadas del orden municipal. Tenemos los predios urbanos con destino habitacional y los rurales con destino habitacional o agropecuario, con avalúos catastrales dependiendo del municipio. Los predios ubicados en áreas de reserva forestal determinadas por las autoridades ambientales de orden nacional o regional o por el plan de ordenamiento territorial del municipio. G. ¿Existen predios objetos de no sujeción, exención, exclusión y o presunción? Existen predios excluidos, y estos son inmuebles del municipio y los destinados a cumplir funciones propias de las entidades descentralizadas del orden municipal cuando sean de propiedad del municipio. Los predios definidos legalmente como parques naturales o como parques públicos de propiedad de las entidades estatales no podrán ser grabados con impuesto ni por la nación ni por las entidades territoriales. En consideración a su especial destinación, los bienes de uso público que refiere el artículo 674 del Código Civil, y las tumbas y bóvedas de los cementerios en cabeza de personas naturales que no tengan ánimo de lucro respecto del bien inmueble, debiendo cancelarse los impuestos por el resto de áreas libres comunes de nombre de los parques cementerios y o de sus dueños. H. ¿Cuál es la periodicidad del impuesto predial y cuándo se causa? La periodicidad. Finalmente, es importante tener en cuenta que el impuesto predial unificado se liquida anualmente en periodos grabables que inician del 1 de enero y finalizan el 31 de diciembre de cada año. Y se causa el 1 de enero de cada año grabable, y para determinar la forma correcta de tributar se debe tener en cuenta su realidad física, jurídica y económica a la fecha de causación en forma individual. Por eso, a partir del 1 de enero de cada año, la Administración puede exigir el pago del impuesto predial en su totalidad porque éste ya se causó, no es vigencia vencida. Impuestos de vehículos. Es un impuesto sobre la propiedad o posesión de vehículos y que se debe declarar y pagar una vez cada año. El lugar donde se debe declarar y pagar dependerá de dónde haya sido registrado el vehículo. Es un impuesto que se aplica a los vehículos automotores nuevos, usados, y los que ingresen temporalmente al territorio nacional. Se considera un impuesto de carácter directo, ya que la responsabilidad de su pago recae sobre el propietario que lo ha matriculado. El impuesto sobre vehículos automotores. Los departamentos y el Distrito Capital deberán disponer de un sistema de información con los datos de cada vehículo que se encuentre matriculado en su jurisdicción. Dicha información tendrá como fuente principal el registro terrestre automotor, el cual, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 769 del 2002, de conformidad con el artículo 146 de la Ley 488 de 1998, el impuesto sobre vehículos automotores se declara y paga anualmente ante los departamentos o el Distrito Capital según el lugar donde se encuentre matriculado el respectivo vehículo. De acuerdo con lo anterior, le corresponde a los departamentos o el Distrito Capital, como administrador del tributo, la verificación y el control en la presentación de las declaraciones, determinar el cobro aplicando los procedimientos del Estatuto Tributario Nacional. El impuesto de vehículos está gestionado por la Secretaría Distrital y de Hacienda y grava la propiedad o posesión de los vehículos matriculados en Bogotá, ya sean nuevos o usados.
¿Cuáles son los elementos del impuesto? Dentro de los elementos encontramos la tarifa, que es la que se aplica para liquidar el impuesto sobre los vehículos automotores, que está definida anualmente por el Ministerio de Hacienda. Encontramos las características del vehículo, que corresponde a la marca, línea, modelo y la capacidad. Encontramos la clase de vehículo, que es donde identificamos el tipo de vehículo, si es automóvil, si es de carga, pasajeros o motocicleta. Encontramos la base gravable para el año 2020, que está establecida en la resolución 0005801 del Ministerio de Transporte. Encontramos la base gravable, que está constituida por el valor comercial de los vehículos gravados, y encontramos el hecho generador, que constituye al hecho generador del impuesto, la propiedad o posesión de los vehículos gravados. ¿Cómo se determinan las tarifas del impuesto de vehículos? Para calcular el impuesto sobre vehículos se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: su avalúo comercial, la clase de vehículos, la característica del vehículo y la tarifa. Todos los vehículos particulares con un monto hasta de 48.029.000 pesos corresponde al 1.5%. Para los vehículos de más de 48.029.000 y hasta 108.063.000, el 2.5%. Y para los vehículos con un valor superior a más de 108.063, corresponde al 3.5%. Para las motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos, corresponde el 1.5%. Para los vehículos de servicio público, corresponde al 0.5%. Por ejemplo, usando la tabla de avalúos, si tienes un vehículo particular valorado en 45 millones de pesos, tendrás que pagar 675.000 pesos, que corresponde al 1.5%. Además, debes pagar los derechos de semaforización, equivalente a 2 salarios mínimos diarios legales vigentes para el año 2020, que equivalen a 58.520. ¿Cómo se clasifican los vehículos automotores? Para determinar la base gravable, los vehículos automotores están clasificados de la siguiente manera: vehículos automóviles, vehículos camionetas y camperos, vehículos camionetas doble cabina, vehículos eléctricos, vehículos motocicletas, motocarros, cuatrimotos, motocicletas y motocarros eléctricos, vehículos de pasajeros y vehículos de carga. Esta información tiene que ver con la base de la marca, la línea o referencia y el cilindraje del vehículo consignados en la licencia de tránsito. Dentro de la clasificación de los vehículos automotores también encontramos los vehículos ambulancias, los vehículos híbridos, los clásicos y antiguos, los vehículos blindados, los vehículos de modelo anterior a 1995, los vehículos internados temporalmente y los vehículos matriculados en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¿Existen vehículos objetos de exención, exclusión y o presunción? Los vehículos que no están grabados son las bicicletas, motonetas y motocicletas con un motor de hasta 125 centímetros cúbicos de cilindrada, los tractores para trabajo agrícola, trilladoras y demás maquinaria agrícola, los tractores sobre oruga, cargadores, mototrillas, compactadoras, motoniveladoras y maquinaria similar de construcción de vías públicas, los vehículos y maquinaria de uso industrial que por sus características no estén destinadas a transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público. ¿Cuál es la periodicidad del impuesto de vehículos y cuándo se causa? Al igual que el impuesto predial, el impuesto de vehículos es anual. El impuesto se causa el 1 de enero de cada año. En el caso de los vehículos automotores nuevos, el impuesto se causa en la fecha de solicitud de la inscripción en el registro terrestre automotor, que deberá corresponder con la fecha de la factura de venta o en la fecha de solicitud de internación. Dentro de las conclusiones tenemos que el impuesto predial se define como el gravamen al valor de la propiedad o posesión de los predios, tanto urbanos como rurales. Este impuesto está en manos de las autoridades municipales. El impuesto predial, como muchos de los otros impuestos, está enmarcado dentro de las diferentes leyes o decretos, como es la Ley 144 de 1990, la cual determina todos los componentes del gravamen como tal,
las diferentes autoridades encargadas de su recaudo y todo lo concerniente a los predios que son objetos de este tributo. El impuesto de vehículos es una de las rentas más importantes para las administraciones departamentales por ser la principal proveedora de ingresos corrientes de libre destinación. Tenemos que dentro de los impuestos territoriales, el impuesto predial y el de vehículos son dos impuestos que constituyen una valiosa fuente de financiación de las entidades tanto departamentales como municipales, lo cual pues sirve para la ejecución de proyectos de inversión encaminados al mejoramiento de las condiciones de vida de todos los habitantes. Esto en cuanto a educación, salud e infraestructura, entre otros.